Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Ay, con las disculpas del caso que tuve problemas Buenas tardes, aquí de ingeniero. conexión. Bueno, vamos a arrancar, jovencitos. El día lunes empezamos en relación a al término de la taxonomía. Entonces, quisiera que alguien básicamente lo resumiera ahí, jóvenes, o hiciera algún comentario, una definición, por favor, así rapidito. La práctica, gestión, manejo, reproducción de bosques. Ok, manejo, reproducción de bosques, excelente. Bueno, ¿alguien más, jóvenes, que haya investigado? Pues que estudian el arte de manejar los bosques, su formación, reproducción, aprovechamiento, de manera que buscan la máxima renta del capital forestal en cantidad y perpetuidad. Ok, excelente. Bueno, vamos a iniciar. Les voy a presentar en relación a estoy probando acá, tratando de dar presentación, pero creo que me abrió la que no era. Permítanme, jovencitos, vamos a volver a cargar. Vamos a ver si nos la carga otra vez. Ingeniero, ¿Sí? disculpe, respecto a lo que subió a la plataforma de Teams, ¿es tarea o algo por el estilo? Sí, esa es la que vamos a empezar a trabajar el día de hoy. Entonces, ¿Cuándo la entregamos? el siguiente día de clase vamos a tratar de subir. Dije, disculpe, una pregunta. Decime. ¿Las usted las va a pasar? ¿Perdón? Si nos va a proporcionar las diapositivas. Afirmativo, compañero. Sí las vamos a proporcionar, ¿oíste? Bueno, gracias, Inge. Vaya, vamos a... Bueno. Para mí, ¿me escuchan, jovencitos? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ok, entonces, para empezar vamos a... yo les mandé ahí unos enlaces, por favor. Entonces vamos a realizar lo siguiente. Necesito que los observemos. Vamos anotando ahí algo relacionado al tema de los servicios ecosistémicos de los bosques, por favor. Y después vamos a hacer algunos comentarios. Entonces, iniciemos con eso. A descargar esos o observar esos videos, es la pregunta. Ingeniero, no sé si lo puede volver a repetir, es que se escucha muy entrecortado. Sí, yo les comentaba que eso a observar unos enlaces que yo les mandé. Entonces, necesito que los observemos ahorita, jovencitos. Unos enlaces que yo les mandé son enlaces cortos y los vamos a analizar rapidito.
¿Me escucharon, jovencitos? Ingeniero. Sí, Jesús se le Descargar el documento. Va, descarga de videos que les mandé y tiene relación con servicios ecosistémicos. Aquí vamos a empezar nuestra primera tarea, entonces observémoslos ahorita, por favor, y después vamos a discutir de lo que ustedes observaron. Empecemos, pues, jovencitos.
¿Tuvieron la oportunidad de observarlo, jovencitos? Pero me faltan 2 videos todavía por ver. Terminémoslo. Ya terminé, ingeniero. Bueno, ¿sobre qué tratan los videos, jovencitos? Sobre los diferentes servicios. Sobre los servicios ecosistémicos. Excelente. Bueno, ¿qué más tratan los videos, jóvenes? Dice que son como bienes, o como su misma palabra lo dice, bienes que los ecosistemas o la naturaleza, nosotros los humanos. Ok, excelente. ¿Alguien más? Ingeniero, otra cosa que puede observar en los videos es que ofrecían 4 servicios ecosistémicos, los cuales eran ¿de cuál? De soporte, regulación, culturales y producción. No estoy mal, es el último. Y agregando lo que dice el compañero, por lo menos que los servicios de soporte, sin ellos, por lo menos el planeta o la Tierra no nos podría ofrecer los servicios, como usted, de provisión, regulación y los culturales. Excelente. Bueno, ¿qué más tenemos? Yo le digo a alguno de ustedes, bueno, por ejemplo, Darwin. Darwin, ¿cuál es tu apellido? Darwin, ¿qué es? Hernández, ¿no? ¿Está conectado Darwin? Sí, bueno, es que vemos 2. Angel. Sí. Por ejemplo, sí, contame, si fuera un servicio cultural, por ejemplo, ¿qué ejemplo me darías vos en relación a ese servicio cultural a nivel de Guatemala, por ejemplo?
A nivel de Guatemala, ¿qué es servicio? Ejemplo de un servicio cultural. Correcto. Uy, ingeniero, se quedó mal porque no me recuerdo, no llegué a eso. Ok, Felipe González, contame, a nivel cultural, ¿cuál podría ser el ejemplo, Felipe? Podría ser así como CEMOC Champey, pienso yo. Ah, ya. Hablaba sobre la recreación y la inspiración, así yo entendí, pues, de que eran como lugares. Me parece bien. Correcto, sí, ahí podíamos ser Semún Champey, ¿verdad? El bosque que está alrededor de Semún Champey. Otro ejemplo, jovencitos, cultural, Felipe. El biotopo del Quetzal. El biotopo del Quetzal. Ah, el biotopo del Quetzal, excelente. Sí, ahí también es académico, ¿verdad? Y es el biotopo a la que pertenece a ustedes es básicamente para investigación, ¿verdad? Ahí no se solo investigar e investigar. Ok, excelente. Y sí cumple esa función también. ¿Alguien más, Sergio? Los manglares, tal vez de la... Ah, pero ya el manglar, ¿a qué otro servicio ecosistémico tal vez entraría? Analizar. De regulación. Ok, ahí sí hay que ir viendo si va entrando en regulación o soporte. José y después Edgardo, que levantaron la mano. Inge, el cráter azul. Podría ser un ejemplo de servicio cultural. Ok, excelente, sí, como área turística, ¿verdad? Y provee básicamente el tema del agua, ¿verdad? En cuestiones de turismo, ok. ¿Alguien más? Edgar, creo que... Tikal, sí. Tikal ¿sí? como ecoturismo también, además de las pirámides, la... Ok, ahora les pediría yo a algunos de todos, ¿verdad? A nivel de todo el grupo, de acuerdo donde nosotros somos originarios, ¿qué lugar de nuestra región o donde nosotros vivimos cumple esa función? Por ejemplo, o por lo menos el bosque o parte de lo que exista ahí en nuestra comunidad o nuestro lugar, pues encaja dentro de este servicio cultural. Entonces, anotemos algún ejemplo, pero más local. Ya dijimos a nivel nacional, pero necesitamos algo más local. ¿Qué puede cumplir la función? Preguntaría a Juan José Morales, en tu lugar de origen, ¿cuál cumpliría ese servicio cultural, Juan José? Tal vez el volcán Chingo. Ah, ya. Si hay bosque alrededor del volcán, ¿verdad? Hay sistemas agroforestales. ¿Perdón? Exacto, es turístico. Hay bosque y es turístico. Ah, excelente. Bueno, me parece. Andy, Alejandro, ¿algún ejemplo local, Andy, en cuestión cultural? Pues, natural no conozco, Inge. ¿No hay alguno o que sea alguna finca que tenga de repente alguna extensión de bosque por ahí o algún parque que sí? ¿Sí? ¿Quién habla? Altas está el Parque Florida, que es un bosque. ¿En Florencia? En Naciones Unidas está aquí también el parque. Ah, ya. ¿Aquí cerca vivís en Naciones Unidas o en Villanueva para que sea un ejemplo? Sí, aquí cerca vivo. Ah, ok, excelente. Sí, ese es un buen ejemplo, ¿verdad? El Parque de Naciones Unidas. ¿Quién más? Toda la mano, Darwin. Y José Federico. En mi región, que es Alta Verapaz, hay un montón, así como las grutas del Rey Marcos, el río Cabón, Semún Champey, y así en mi primer municipio hay una hidroeléctrica, pero en aquel entonces era una finca alemana, en la cual tiene muchos ríos, los cuales se juntan y forman un solo río, que es el que conforma la hidroeléctrica. Ah, excelente. ¿Alguien más? No sé qué es excelente, me parece bien. ¿Alguien más que quiera comentar? ¿Sí? Yo le iba a comentar de que allá donde vivo ¿Quién hay
marroquín. Sí. Como en la recreación, entonces, sí, ese ejemplo le da. Excelente, sí. Entonces, como complemento a los videos, pues tengo que anotar, ¿verdad? De repente algunas áreas, así como ustedes, algunas áreas que ustedes básicamente consideren que pueden proporcionar es alguno de estos servicios que aparecen ahí, ¿verdad? Dijeron de aprovisionamiento, ¿cuál fue el otro? De soporte, ¿y cuál sería el otro? Cultural, y el otro que se me ha olvidado ahí. Anotemos algún ejemplo, no sé quién tiene la mano levantada ahí, jovencitos, anotémoslo ahorita rapidito, jóvenes, para tenerlo ya en mente. Si no lo conocen, por lo menos preguntarle a algún familiar ahí, mira, qué finca, por ejemplo, cumple la función, o de repente finca, alguna finca ecoturística, ¿verdad? Entonces, el nombre de la finca y el municipio. ¿Sí? ¿Alguien quería comentar? Pues nada más decirle, Inge, que allá en Izabal está la finca El Paraíso, que también puede ser un ejemplo de servicio cultural. Entonces, si somos más puntuales, si es ecoturística, anotamos ahí ecoturismo, ¿verdad? Hay fincas, por ejemplo, que tienen café, que son sistemas agroforestales, tienen áreas, por ejemplo, para avistamiento de aves, hay áreas, por ejemplo, donde hay nacimientos de agua, de repente un río, áreas que son exclusivamente para, por ejemplo, ya que ustedes están aquí directamente en la ENCA, ¿cuál podría ser un ejemplo claro? Acá ya mencionó un compañero las áreas verdes o los bosques que hay por acá, claro, de esos servicios. ¿Jardín botánico, tal vez? El jardín botánico está bien, pero exclusivamente, ¿será que toda la ENCA puede formar parte de ese servicio, jóvenes? Sí, No exactamente. Sí, el jardín botánico, orilla de platanitos, por ejemplo, puede formar parte también de esos servicios, aunque no directamente como un bosque natural, ¿verdad? Que no ha sido perturbado, pero sí puede ser un ejemplo bastante interesante que nosotros podemos anotar. Entonces, ejemplos ya, jovencitos, de nuestro lugar de origen. Pero, en Escuintla hay un lugar que es donde plantan mangles, o sea, ahí se mantiene ese tipo de reserva natural. Ok, excelente. Sí, eso forma parte también de los... Armaya se llama. Ahorita con lo de la pandemia, jóvenes, el bosque, por ejemplo, y las áreas de camping creo que aumentó ese turismo, ¿verdad? Ese turismo más natural, se podría decir, amante de la naturaleza, o por lo menos para estar un poco más aislado, ¿verdad? Ese es también de lo... Entonces, ¿anotaron ejemplos, jovencitos? Sí, hay unos, hay un par. Ingeniero, en mi municipio hay una finca que aproximadamente cuenta con 300 caballerías, es de extensión territorial y tiene no sé cuántas caballerías de selvavíos. Yo creo que sería como algo entraría entre lo de regulación o soporte. Ah, excelente, me parece bien, porque si no lo utilizan con fines de turismo, por ejemplo, o de repente hay fuentes de agua, pues incluso algunas pueden cumplir de esos ecoservicios, ¿verdad? Entonces, valdría la pena anotarla, ¿verdad? Y tomarla en cuenta también. ¿Alguien más, jóvenes, que quisiera aportar algo ahí? Ingeniero, ¿sí me escucha? Sí, le escucho. Sí. Los nacimientos de agua entrarían, digamos, porque con los nacimientos de agua se pueden hacer purificaciones de agua y entrarían en los servicios de regulación. Ah, excelente, sí, como servicios de regulación o soporte, excelente. Bueno, entonces logramos ver lo que les estoy poniendo. No ha cargado todavía. No se ve todavía. Ya no se ve. ya lo puedo ver. Ya lo pueden ver, va. Vamos a dar tiempo ahí que cargue. De su lugar de origen.
¿Algún otro ejemplo que tengan ustedes donde viven, jóvenes? Chimaltenango, Quetzaltenango. Sí, compañera. Yo le iba a comentar de que por allá donde vivo hay como tipo una pedrera. Y entonces estaba pensando que tal vez entraban los servicios de soporte, bueno, porque habla de la formación del suelo. Ya habría que ver, ¿verdad? Porque hay áreas que básicamente han sido degradadas o que se pierde regularmente el suelo y se fomenta lo que se conoce ahora como restauración, y de ahí lo que se va haciendo es dejar, ¿verdad? Que las especies vayan invadiendo y de ahí vayan formando suelo, pero muchas veces hay intervención antropogénica donde nosotros reforestamos o plantamos algunas especies que aumenten la cantidad, por ejemplo, de biomasa que puede estar en determinado lugar, ¿verdad? Para la recuperación del suelo. Si cumple con eso, excelente. Aunque sean plantados arbustos, pues van a dar paso a la formación de bosques, ¿verdad? O algunas áreas fragmentadas también. Está bien, compañera. Si usted considera, lo puede anotar como ejemplo. Inge, yo tenía otro ejemplo en servicios de regulación. ¿Sí? Ahí plantan bastante árbol de hule. Entonces yo lo tomaría como una regulación del clima. Hay muchas fincas, un montón de fincas con plantaciones de árboles de hule. Se puede incluir también, ¿verdad? Las plantaciones, en cierta medida, pues van a cumplir cierta función, ¿verdad? Proteger el suelo, tal vez en cuestiones de refugio, ¿verdad? De aves, entonces, o de fauna en general. Entonces sí, muchas veces aportan, ¿verdad? Aportan y suman, eso es importante. Ok, ¿logramos ver, jóvenes, la presentación? Ya se ve. Bueno, de lo que ustedes estaban comentando, pues hicimos una breve introducción ahí en relación a esos servicios ecosistémicos que forma parte también de la importancia y es parte del objetivo que teníamos planteado al inicio. Entonces, para el árbol, cortar el árbol y plantar el árbol, si no hay otras cosas también que están intrínsecas dentro de estos recursos. Bueno, prácticamente resumimos taxonomía, pues datos, bosque y nomos, estudio, tratado. Resumir en relación a la taxonomía. Hablaron de ciencia, sí controla, estudia uno para controlar, proteger y definitivamente producir, porque muchas veces no es solo conservar, sino que también. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es aprovechar al máximo todo lo que nosotros tenemos y tenemos ese recurso disponible. Entonces, eso es importante. Hay tangibles e intangibles. ¿Qué es intangible, jóvenes? ¿Perdón? Intangible es algo que no es material y que no se puede tocar. Ok, excelente. Bueno, entonces estamos hablando en cuestiones de oxígeno, ¿verdad? Entonces, si hablamos de... Pero sí, realmente está inmerso dentro de ese ecosistema. Otro concepto, la producción y uso de bienes generados por el bosque. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos produciendo? Y todos los bienes o servicios ecosistemas que ustedes ya empezaron a enlistar. Hay disciplinas también dentro de la taxonomía, así es de que no es nada más solo decir, bueno, es una ciencia, sino que así como se estudia la agronomía, pues también la taxonomía tiene algunas ramas, ¿verdad? Que están también básicamente fortaleciendo la ciencia, ¿verdad? Eso es importante. Ya sea para reproducir, aprovechar. Si hablamos de rentabilidad, pues ya empezamos a hablar nosotros en términos económicos, administrativos o financieros, entonces tiene que ver con rentabilidad, ver si a futuro, ¿verdad? Nosotros vamos a obtener esos ingresos que nosotros estamos proyectando en este año y vamos a tener de repente a corto, mediano o largo plazo. Esa sería la otra situación. Bueno, en relación a algunas ramas importantes de la taxonomía, creo
¿Llevaron botánica, jovencitos? Sí. Ingeniero. Sí. ¿Qué estudia la botánica, jóvenes? Botánica, ¿alguna generalidad alguien me podría decir? Ingeniero, tal vez estudia las plantas. Ok, ¿alguien más que me dé otra La definición de morfología de las botánica? plantas. Ok. Ciencia que La se encarga base. del estudio de los vegetales. Ah, ok, el estudio de los vegetales. Ok, bueno, entonces, la base para estudiar dendrología, uno lee acá, ¿verdad? Dendros es árbol y logos estudio. Entonces, la base para estudiar dendrología definitivamente es la botánica, ¿verdad? La botánica es básica para estudiar dendrología. Entonces, acá ya se ve un poquito más a profundidad, se hacen estudios anatómicos o de repente evaluar la fisiología del mismo árbol, se observa la madera, se observan los frutos, se observan algunos productos no maderables que se puedan extraer que nos ayuden al estudio dendrológico de especies. Ecología, bueno, a veces partimos de una ecología general, entonces hay hasta ecología urbana, entonces la ecología tiene un montón de ramas, se podría decir, una ecología, y aquí estamos hablando de ecología forestal, básicamente en bosque. Entonces ya como una comunidad biológica y toda la interrelación que tienen. Entonces esto es interesante. Alguien dijo, bueno, en Alemania como se dedican mucho a investigar, ¿verdad? Investigan mucho diferentes recursos con los que ellos cuentan. Entonces estudian incluso la interrelación que tienen determinadas especies, pero a nivel radicular. ¿Ustedes? ¿Alguien vio la película esta de Avatar, jóvenes? Sí, Inge. ¿Cuál era el mensaje que daba Avatar en relación o cuál podría ser la interrelación que yo les estoy hablando en relación a esta película? ¿Cuál era el mensaje de Avatar que tiene que ver también con la cuestión de la importancia, ¿verdad? Del bosque. Pero ¿cuál era el mensaje? Jovencitos. Hicieron un desbalance y se defendieron estos azulitos. A un desbalance, se compañero. Sí, ¿qué más? ¿Cuál podría ser el análisis ahí? Jovencitos. Porque tiene que ver con la interrelación, ¿verdad? Que se da dentro de ese... O sea, ¿alguien observó la película de Avatar? Que esa en realidad daba cierto mensaje ahí en cuestiones ecológicas también, ¿verdad? Ingeniero, ¿Cuál era el es mensaje? cuando ¿Sí? los aldeanos están conectados a la naturaleza. Ah, interesante, ¿verdad? Entonces, para los que estudian a profundidad los temas de esos microorganismos que están interrelacionados, que tienen que ver con la ecología, tienen, por ejemplo, los hongos, las bacterias, el mismo sistema radicular del árbol, del arbusto, la hierba. Bueno, entonces tiene que ver con ecología. Silvicultura, que yo muchas veces les he comentado que tiene que ver con, es un sinónimo, podría ser un sinónimo, donde aquí se establece, se le da el mantenimiento y se le da el manejo. Entonces aquí estamos hablando ya con el manejo, por ejemplo, de cultivos tradicionales de exportación o cultivos tradicionales, ¿verdad? Que más o menos una semejanza en relación a selva, que tiene que ver con la cuestión del manejo. Dasometría también es otra de las dasos en relación a bosque, metría medida, entonces también es otro curso, es lo que nosotros tenemos, tiene que ver con medir, entonces también en la rama agronómica se hace esa interrelación, más jóvenes, de medir, cuantificar, evaluar, entonces desde el punto de vista estático podría ser, o podría ser dinámico, ¿verdad? Que creciendo en cierto periodo de tiempo. Así es de que cuando se establece un cultivo, pues nosotros estamos aplicando esa dasometría.
El aprovechamiento que tiene que ver qué voy a planificar, cómo lo voy a extraer, con qué lo voy a extraer, ¿verdad? Y cómo, de repente, cómo lo voy a realizar. O sea, básicamente, si lo resumimos es qué voy a aprovechar, cómo y con qué, bajones. La sanidad es otro término también interesante. Antes se hablaba mucho de plagas y enfermedades en relación a los cursos, ¿verdad? O fito, pero ahora se habla mucho del tema de sanidad, ¿verdad? O sea, lo que se busca básicamente es sanidad, ¿verdad? Sanidad en cultivos, sanidad en árboles, sanidad en los bosques. Eso es lo que básicamente se debe mantener, o sanidad en cultivo bajo invernadero, por ejemplo, de tomate, ¿verdad? Que eso es lo que buscan, sanidad, ¿verdad? Mantener los cultivos. Industria también que se debe enfocar, y aquí tenemos que ver o hacer más o menos un análisis que podría ser también interrelacionarlo con agroindustria, por ejemplo, pero en este caso más industria forestal, ¿verdad? La transformación que nosotros le vamos a dar, y nada más como vamos también ir más allá con lo que nosotros vayamos a aprovechar. La economía también desde el punto de vista cuánto es el costo a corto, mediano, largo plazo y cuáles son esos beneficios económicos, financieros que nosotros podemos obtener. Y también debemos conocer que hay política y hay legislación, y esto en relación a la política y legislación es importante, jóvenes, porque si yo no leo, no analizo algunos reglamentos o leyes que tienen que ver con nuestros recursos, entonces creo que voy a tener problemas desde el de vista legal. Por ejemplo, de repente alguno de ustedes tiene una propiedad en el área de las Verapaces y dentro de esa propiedad pues tienen ROSUL, y si no ha leído o desconoce leyes y reglamentos en cuestiones de conservación de determinadas especies, vedas de determinadas especies o la restricción que tienen determinadas especies para cortarlas y transportarlas, pues yo creo que aparte de pagar mucho, pues creo que se van a ir presos, ¿verdad? Porque hay especies que están en peligro de extinción, entonces es necesario ver esas leyes y reglamentos o conocer por lo menos dónde se encuentran esas leyes y reglamentos y tienen que ver con la política o la misma legislación que nosotros tenemos vigente. Y ahí sí que nosotros argumentamos, no la conocía, no lo sabía, creo que ahí no tiene un argumento, sino que básicamente tiene unos problemas, ¿va? Entonces es interesante conocer un poco la legislación y ver qué especies, por ejemplo, no puedo yo cortar, no puedo transportar, sino que lo interesante que voy a analizar. Bueno, en relación a la taxonomía, pues tenemos con diferentes fines, ¿va, jóvenes? Entonces, eso es lo que vamos a ver en la siguiente. Me voy a pasar a la última diapositiva. A lo que ya les envié, les adjunté, jovencitos. Bueno, ya iniciamos la tarea número 1, jóvenes. Entonces, en esa tarea número 1, ya empezamos a sacar esos listados de servicios de vinculación cultural que tenemos en nuestro lugar de origen. Entonces, dentro de ese listado de servicios ecosistémicos, pues podemos también ya empezar a enumerar algunas especies, ¿va, jóvenes? Podemos sacar algún listado de especies. Entonces, bien, les adjunté una guía de lectura, entonces necesito que la leamos y la vamos a discutir el siguiente día de clases, que sería el día lunes a la 1. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, jóvenes, de lo que ya les adjunté ahí para que empecemos ya a leer y empecemos a sacar ya cierta información, por favor. No sé si hay alguna pregunta, jóvenes. ¿Estamos bien? De mi parte,